Ezequiel, el capítulo 1, va a narrar este libro acerca de uno de los acontecimientos más preciosos que hubo en la historia bíblica, en la experiencia de Ezequiel. Dice el versículo 1 y el capítulo 1: Sucedió que en el año 30, al quinto día del cuarto mes, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Para poder entender este capítulo hay que introducirse primeramente en quién era Ezequiel, dónde estaba Ezequiel y qué es lo que Dios pretendió en aquel momento con respecto a Ezequiel. Probablemente se estaba refiriendo a la edad de Ezequiel. Los sacerdotes empezaban el ministerio aproximadamente a los 30 años de edad, según Números 4:3, 23, 30 y 39. Y el río Quebar, que era un gran canal para el riego, era un ramal del Éufrates, que pasaba por Nippur, al este de Babilonia, y se unía con el Éufrates cerca del Golfo Pérsico. Es allí donde Ezequiel tuvo una experiencia que iba a dejar marcado para la historia teológica quién es, cómo es el Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo, y cómo se diferencia totalmente en lo que respecta a naves extraterrestres y diferentes tipos de balas con alas tripulados, no tripulados. Pero aquí lo que vemos más importante de Ezequiel es que estaban en Quebar, que eran hebreos y habían sido desterrados, quiere decir que habían sido sacados de su medio ambiente, habían sido llevados a otro lugar, y ese lugar era lamentablemente Babilonia. Quiere decir de que Ezequiel se encontraba en un lugar muy, pero muy parecido a lo que es Argentina, Buenos Aires, Argentina, donde Babilonia significa confusión y Buenos Aires, Argentina significa alta confusión, donde la Trinidad no es tina, ni tampoco son patógenos, ni tampoco son ladrones desaparecedores, tampoco son defraudadores del arte. Y allí estaba Ezequiel, en Babilonia, en Buenos Aires, Argentina. Aproximadamente eran 10.000 cautivos, según Segunda de Reyes, el capítulo 24 y el versículo 14. Y fue llevado a Babilonia por Nabucodonosor, después de 3 meses que sitió Jerusalén, que terminó ese estado de sitio en el año 597 antes de Cristo, cuando fue que tuvo esta visión Ezequiel. Es interesante notar de que ha pasado muchísimo, pero muchísima agua por debajo del río, diría una frase, en lo que concierne a términos durante todas las guerras. Y uno de los propósitos que se tenía era desvirtuar al Padre. La visión de Ezequiel es una visión del Padre. Hubo muchísimas visiones donde se informó cuál era el bienestar para el pueblo determinado, para el pueblo de Dios y para las naciones donde se encontraban diferentes teólogos, profetas, estudiosos de las escrituras y de las leyes, de los preceptos, sacerdotes generacionales. Pero en este aspecto, en este punto, en esta visión, podemos ver a Ezequiel desterrado en Babilonia, como lo fue Daniel, con 10.000 cautivos y con una visión específica. Dice el versículo 2: En aquel día 5 del mes, en el quinto año del destierro del rey Joaquín.
Este quinto año es el año 593 a.C. La, las fechas son calculadas a partir de la deportación del rey Joaquín a Babilonia en el año 597. Ese nombre Joaquín es el mismo nombre que menciono acerca de familiar directo de Jesús. Sucedió a Joacim en el año 609 al 598 a.C. y a su vez fue sucedido por Sedequías, el último rey de Judá, conocido como Genoquías o Conías, pero el nombre en hebreo es Genoquías. Joaquín había reinado 3 meses cuando él y otros jefes de Jerusalén fueron deportados a Babilonia, y entre ellos estaba Ezequiel. O sea que en Babilonia había desterrados, había hebreos, había reyes que proféticamente empezaban a decir cómo iba a ser la familia constituida de Jesús. Dice el versículo 3: la palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y allí vino sobre él la mano del Señor. Esta es una introducción característica no solamente del profeta Ezequiel, sino de otros profetas en los escritos por una manera de escritura hebraica. Es una introducción característica que ocurre más de 50 veces en el libro de Ezequiel y más que en cualquier otro libro profético. Asuntos sacerdotales son evidentes, por ejemplo, en el capítulo 8 al 11 y 43 al 44. Ezequiel significa Dios fortalece la tierra de los caldeos. Babilonia es otro nombre de esta región situada en Mesopotamia, entre los ríos Tigres y Éufrates, cerca del Golfo Pérsico. La expresión en el versículo 3, la mano del Señor, significa la presencia todopoderosa de Dios y se usa generalmente ante una visión o una revelación. Ezequiel estaba profetizando una revelación basado en la inspiración del Espíritu Santo, totalmente diferente a los aires lamentables que estamos viviendo en estas fechas y en estos meses, donde se pudo verificar que durante estos años era casi cultura la venida de esos aviones que hace instante Chile comunicó que intentan dominar la situación, ya que cada vez más van desapareciendo del espacio, aparecen, pesan más de 2 o 3 toneladas, van con satanes arriba de esos aviones personificados, pero desaparecen a los pocos kilómetros. Totalmente diferente fue la experiencia de Ezequiel. Ezequiel tuvo una experiencia donde el Padre iba a mostrarle, en medio de la deportación, en medio de aires hostiles como estos, de que debía mostrarse la vislumbre de la Trinidad para que no tema ningún ser humano que en él crea. Dice el versículo 4: miré, y he aquí que un viento huracanado venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante, y un resplandor a su alrededor, y en su centro algo como metal refulgente en medio del fuego. Ese viento huracanado son manifestaciones de Dios que se usan la imagen de la tormenta inclusive. Ese viento huracanado con una nube y un fuego fulgurante es una de las maneras como el Padre es.
Lamentablemente, hay que reconocer de que la invasión de Babilonia fue letal sobre estas latitudes y hay un club que se llama Huracán, que no tiene absolutamente nada que ver con las características del padre, que sufren a los contravencionales del barrio La Paternal, que se dedican al fraude paternal, y se fue creando una red de palabras contravencionales que son antítesis del carácter del padre y de la figura del padre y de las manifestaciones de la imagen del padre, donde llegan así a ser enemigos naturales del padre. Gracias a la Biblia y gracias a la palabra eterna de Dios, es que la palabra santa nunca fue traída para política. Hubo algo que nunca hubiera sido Jesús, político. Hubo un ejercicio profesional que jamás hubiese ejercido Jesucristo, la política, que es el tiempo inoportuno, la desubicación constante, la apariencia de lo que no sucede y sucede, el vacío de la ilusión, la malditez constante que no tiene absolutamente nada que ver con la revelación divina. Y esta tarde me animo a hablarle a todo aquel que no es político, aquel que dice que me parece que esos son libros y uno puede verificar que son libros, que eso es una pared y uno puede decir de qué es esa pared, y etcétera, y etcétera, etcétera. El Padre, imágenes refulgurantes, metal refulgurante, fuego refulgurante, venido del norte como un viento, son todas imágenes de realidad, pero en la naturaleza, que es un arte, que no tiene absolutamente nada que ver con la política. Estamos viviendo momentos donde la política está queriendo asentarse sobre la tierra y lo demuestran sobre los aires, y en los aires es que quieren mandar en la tierra, y en la tierra es que no podemos permitir de que estén entre nosotros. Dice el versículo 5: en su centro había figura semejante a 4 seres vivientes, y este era su aspecto: tenían forma humana. O sea que en el medio del viento huracanado, en el medio de la nube refulgurante, del resplandor a su alrededor, de un metal refulgente, no de un metal trucho, ilegal, improcesado, no, sino un metal refulgente, antítesis de cada avión que aparece. Había una figura semejante a 4 seres vivientes y el aspecto tenían forma humana. ¿A qué se estaban refiriendo? Estos pasajes se están refiriendo a los querubines, que son representaciones de seres que estaban en el arca del pacto, según 1 Samuel 4:4, Salmos 81, 99:1 y Éxodo 25:18. No hay nada más sublime para los ángeles que poder parecerse a los humanos. No hay nada más maravilloso al Padre que los humanos sean admiración para los ángeles. Pero no hay nada más terrible y terrorífico para el Padre y para los humanos que ver la falsa imitación, donde siempre hay una excusa para poder ser la secuencia, y donde parecieran que por momentos se multiplican los humanos que están del lado de la voluntad humana y de la voluntad de Dios, pero vuelven a tener miedo. Y el cumplimiento se ve siempre como algo lejano. El valor y las riquezas para el Hijo de los hombres, para el Hijo del Hombre, pasa a ser como algo
distante, y terminan siempre los contravencionales llenos de las riquezas ajenas, llenos de los tesoros ajenos. Y parece como que una voz constantemente de Satanás dice victoria sobre las riquezas del faraón. Totalmente una antítesis encontramos en el servicio al Padre. Querubines en forma de seres humanos que tenían forma humana. Quiero invitar a cada ser humano que tiene riquezas propias a no estafar ni lo parecido ni lo de adentro. Quiero invitar a cada hombre que tiene que resguardar cada centímetro de los cielos a preparar hombres de forma humana, porque los querubines, los serafines, los guardianes de Jesús, las calles de oro allí en el cielo esperan que haya hombres que dominen totalmente los cielos y la tierra. En el centro había una figura semejante a 4 seres. Dice el versículo 6, tenían cada uno 4 caras y 4 alas cada uno de ellos. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies eran como la planta de la pezuña del ternero y brillaban como bronce bruñido. Bajo sus alas, a sus 4 lados, tenían manos humanas, en cuanto a las caras y a las alas de los 4. Sus alas se tocaban la una y la otra, y sus caras no se volvían cuando andaban, cada una iba de frente hacia adelante. Es casi imposible, tal como la experiencia de Moisés narrada en Éxodo, poder explicar la presencia del Padre. Los ángeles Shekinah han quedado casi sin nada con respecto a la presencia del Padre como existencia en el mundo. Acá encontramos que Ezequiel dice algo brevemente, y en medio de lo refulgente, en medio de las caras de los 4 lados, en medio de las caras que se volvían unos a otros y parecían, no es esas caras que aparecen en mi mente de esa película contravencional que hizo Pacino, sino eran seres que rodeaban al trono de Dios con propósito de demostrar al mundo la existencia constante entre los hombres. Pero en medio de eso siempre había manos humanas, siempre había rostros humanos, pareciesen, pero no eran serafines. Y encontramos que la naturaleza del Padre, la estructura del Padre, el diseño del Padre, es no tener parecidos, es mostrarlo a través de la revelación y la inspiración, pero no aceptar parecidos. Se encuentran en servicio allí en el cielo para que el universo funcione a la perfección, no para que el universo sea cómplice de los falsos parecidos, no para que la facultad sea evasora y ni se parezcan, y ni se aparezcan, decían los babilonios. Hay una antítesis constantemente de quién es el Padre y quién no. Y quiero invitar a cada uno que desea estar del lado del cielo y de la tierra a ejercer los más sublimes entendimientos académicos, facultativos, para discernir y de esa manera estar netamente a favor de seres humanos que quieren gobernar el planeta Tierra y no dejarse más invadir por enemigos que quieren quedarse sobre los cielos. Dice el versículo 10, la forma de sus caras era como la cara de un hombre.
Los 4 tenían cara de león a la derecha y cara de toro a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila. Hay algunos teólogos que dicen que las 4 caras, cada una hacia diferente dirección, sugerían inteligencia humana, voracidad de fiera, fuerza de toros y rapidez de águila. España fue optando por hacerse llamar lobo de toro. Egipto a lo largo de la historia se lo reconocen como águila. Y encontramos a lo largo de las Sagradas Escrituras, pero principalmente en este versículo, que hay varias características que conciernen a la voracidad, a la fuerza, a la rapidez, que eran características de la forma de la cara como de un hombre. El Padre Celestial allí en el cielo, que gobierna los universos y quiere permanecer entre sus seres aquí en la tierra, tiene forma de hombre, no tiene forma de Lucifer, no tiene forma de Satán, no tiene forma de falso piloto, no tiene forma de evasor, no tiene forma de escondidos, porque el que se esconde tiene forma, y esa forma es la cobardía, que significa que no llega a ser ni convivalente, es alguien que arde solo, que es el propósito que tienen hacia mi persona. El Padre no es así, el Padre no busca seres escondidos, tampoco seres simulatorios, buscan caras de hombre, que es una personalidad, que es una tenacidad, que es una velocidad, que es una rapidez, que son características de hombres que deben enfrentar inclusive a balas con alas de 3 toneladas que aparecen sobre los techos. Dice el versículo 11, así eran sus caras, sus alas se extendían por encima, con 2 se tocaban unos a otros y con 2 se cubrían su cuerpo. Y cada uno iba frente hacia adelante y a donde quiera que iba el espíritu iban ellos sin volverse cuando andaban. Y en medio de los seres vivientes había algo que parecía carbones encendidos en llama, como antorchas que se lanzaban de un lado a otro entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían rayos, y los seres vivientes corrían de un lado a otro como el fulgor del relámpago. ¡Qué maravilloso! Hay ancianos también en el cielo que, según Corea ha informado, ejercen la justicia. Esa justicia que ejercen han sido casi no destruidos, sino que han sido desgastados totalmente. El cielo constantemente busca gobernadores aquí en el mundo para poder aprender a gobernar los universos. Y es interesante ver cómo los ángeles siempre aparecen con el anhelo y el deseo de ser como los hijos de los hombres, como los seres vivientes. Ezequiel allí, cerca de aquel, en Kebar, no en un bar, los veía en una visión, cómo iban y venían los querubines, los serafines, y cómo rendían servicio a Dios y no a ningún demonio. Dice el versículo 15, miré a los seres vivientes y he aquí, había una rueda en la tierra junto a cada uno de los seres vivientes. ¿A qué rueda se está refiriendo? Es la pregunta que siempre se hicieron quienes abordaron Ezequiel, el capítulo 1. Las ruedas dan énfasis a la movilidad del trono de Dios. La presencia de Dios no solo estaba en el templo de Jerusalén,
sino también en los desterrados de Babilonia. Y esto es una aplicación homilética, pero es una aplicación exegética que encuentra totalmente validez teológica a lo largo de las Sagradas Escrituras. La rueda es un símbolo del sistema de Dios en los universos que no tiene absolutamente nada, ningún tipo de relación, nada que ver, nada, no es posible relacionar, es ser un criminal bíblico quien interpreta de que las ruedas de los ómnibus aparecidos son semejantes a estas ruedas, que los aviones cuando bajan las ruedas para aterrizar son esas ruedas. Es muy pero muy duro para un piloto, por eso me puse el saco de piloto. Es muy pero muy difícil tener que reconocer de que fue una innovación netamente de contravencionales con mala interpretación de las Sagradas Escrituras para llegar al cielo de diferentes maneras y gobernar el mundo por medio de los contravencionales. Momentos muy, pero muy difíciles para los verdaderos pilotos, para aquellos que cursan, para aquellos que se graduaron, para aquellos que tienen que subir a un avión creyendo de que es una nave de producción humana, nacional o internacional, y de que está totalmente gobernado cada uno de las perillas porque pueden dar plena seguridad de que hubo procesos industriales según la ciencia financiera y la administración de empresas. Momentos muy pero muy difíciles para cada piloto. Aquellas ruedas eran un símbolo de que el sistema debe seguir, pero no con los que estuvieron y los que están. El sistema debe progresar, pero no con los ómnibus, los aviones y los autos extraterrestres que aparecen. El sistema debe ser gobernado, pero no por médicos que son luciferes, por muertos inanimados, por empleadas que no tienen vida. No es posible esas ruedas. No se está refiriendo a estas ruedas el Padre. El Padre se está refiriendo a las verdaderas ruedas que necesita el planeta Tierra. Dice el versículo 16, el aspecto de las ruedas y su hechura era como el brillo del crisólito, y así es como da iniciada Ezequiel en medio de la visión, en el libro de Ezequiel. La palabra cristianos, crisólito, es un sinónimo profético de cómo serían los cristianos en el tiempo de Jesús. Estarían siempre en el sistema, no serían de ese motor, serían siempre un sistema donde los ángeles, los querubines y los serafines, aunque se fueron casi de la esfera y aparecen de vez en cuando, cada día al amanecer nos da la plena seguridad de que sus ruedas siguen rodándose sobre el planeta y que Él tiene el absoluto control porque su naturaleza es como el brillo del crisólito. Y las cuatro tenían la misma forma. Su aspecto y su hechura eran como si una rueda estuviera dentro de otra rueda. ¿Qué se está refiriendo? Ezequiel, muy bien comentan algunos teólogos, son imágenes que daban un nuevo énfasis de la omnipresencia de Dios. Las ruedas sobre otras ruedas no significa la sustitución, no significa la coerción, no significa la subyugación por medio de violencia machista, sino que se refiere a la constante presencia de Dios a todo aquel que así lo cree. Tampoco se está refiriendo a los satélites que
diagramaron para que Jesús esté en red neurológica con cada uno de aquellos que en él cree, y llegaron a 200 países del mundo. Jesús ha quedado casi totalmente acefálico y está recuperando en tiempo récord, según informan los astronautas de Corea, la neurología en tiempo récord. Ha sido rodeado por ángeles del bien, ángeles propios de él, donde no tienen acceso y donde están constantemente haciendo inteligencia, donde están apoyados por el teocrático para poder ver, no, sino para poder sentir cuáles son las intenciones de Lucifer con respecto a la entrada de los cielos. Dice el versículo 17, cuando andaban, se movían en las 4 direcciones, sin volverse cuando andaban. Era tanta la rapidez, tan diferente a los truchos, que es interesante cómo Ezequiel narraba la velocidad de la presencia y de la existencia del Padre. Sus aros eran altos e imponentes, y los aros de los 4 estaban llenos de ojos alrededor. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas se movían con ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. El Padre Celestial funciona, se mueve, vive, ejerce con ángeles de creación propia que no tienen absolutamente ninguna relación con el pecado, sino con la pureza, y desean de que de manera natural los hombres adquieran esa naturalidad en el planeta Tierra para poder así naturalmente recibir el Espíritu Santo. Los ojos simbolizaron a lo largo de las Sagradas Escrituras la omnisciencia de Dios. Quiere decir que uno puede ser rey de fecundo, rey de facultades, rey de casas superiores de estudio, pero nunca un hombre llegará a la omnisciencia de Dios, que es el poder de creación y de administración de aquello que es lo más puro de la omnisciencia, donde ni Lucifer, ni Satanás, ni los muertos, ni ningún tipo de diseño parecido al hombre viviente podrán ni podrían sustituir lo que Dios pretende en materia del mundo creado por el Padre y la exclusión constante de aquellos que desean ser en la vida de los seres humanos. Los seres vivientes se movían junto al Padre, y donde quiera que iba el Espíritu, ellos iban en esa dirección, y las ruedas se levantaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. El Espíritu se está refiriendo al viento, que el viento, huracanado en el versículo 4, se señala como una fuerza activa que mueve al universo. Ese viento no se está refiriendo a la movilización de motores, no se está refiriendo a tsunamis, no se está refiriendo a intentos de destrucción de las casas por medios de viento, no se está refiriendo a más de 120 kilómetros, 150 kilómetros, más de 200 kilómetros por hora, decían en el último tornado Yanyan, en la última tormenta que quiso haber de acá de 74 kilómetros por hora y no lograron destruir, sino se está refiriendo al poder del viento en los universos y en la Tierra con propósitos de equilibrio, que ese equilibrio solamente lo tiene el Padre Celestial. Y es un capítulo donde muestra la grandeza del Padre sobre cada una de esas naves que son insignificantes, de que solamente marcan el daño en algunos casos, como fue el 9/11, o como Chile lo terminó de decir hace un rato,
No vimos durante todos estos años intento de homicidio en el contexto del derecho aeronáutico, donde si no los paramos se estrellan sobre su casa, sobre su vida. El Padre Celestial está al control, pero los seres humanos debemos hacer todo lo posible para que no aparezcan, pero a la vez para resguardar a todo aquel que es nacido de mujer. Dice el versículo 21, cuando ellos andaban ellas, y cuando ellos se detenían ellas. Y cuando ellos se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en la rueda. Qué maravilloso. El cielo, que trabaja junto a ángeles, a querubines, a serafines, a guardianes de Jesús en el cielo, necesitan del espíritu viviente para que el sistema siga funcionando. Jesús, casi caído por tanta presión de la 1844, se recupera. Pero cada ser humano en este continente y en el mundo está obligado a mantener el espíritu puro, con propósitos de prolongar los sistemas en el cielo, en el universo y en la tierra. Lamentablemente, las universidades han caído en traición. La Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad Financiera y el derecho a las riquezas los han traicionado y han salido de convencionalidad gran parte de los gobiernos digitales, y más de la mitad del planeta Tierra van abandonando los accesos por falta de pago. Invito a cada ser humano a poder mantener el espíritu viviente, aquellos profesionales de profesión, cumpliendo cada uno con la parte que le toca, haciendo todo lo que tienen que hacer a nivel perfección, para que no haya lugar para que lamentablemente aquellos que dan la vida por algunos ciudadanos que merecen o no, tienen que bajar el pulgar. Y la universidad dejó de ser universidad. Las casas de estudio se mantienen casas de estudios, pero el término universidad va desapareciendo de los ámbitos de América y de otros lugares del mundo. 1088 y 1200 se han mantenido del lado de la traición y solamente la traición. Y no ha quedado absolutamente ningún ser humano. El Padre lo había dicho por medio de Ezequiel, lo había profetizado el profeta, que se necesitaba del espíritu viviente. Lo dijo Ezequiel en medio de Babilonia, en medio de la tierra de los Migueles, y los dos volvieron a cometer los mismos errores. Sobre las cabezas de los seres vivientes había algo semejante a un firmamento con el brillo deslumbrante de un cristal, extendido por encima de sus cabezas, y debajo del firmamento sus alas se extendían derechas la una hacia la otra. Cada una tenía dos que cubrían sus cuerpos, y por un lado y por el otro. El versículo 22 se refiere específicamente al firmamento, al brillo deslumbrante de un cristal, a la tierra. El Padre necesita seres vivientes que, semejante a un firmamento con brillo deslumbrante de un cristal o de un cristiano, se mantengan por encima de la cabeza de la sabiduría del cielo. La teocracia y la gobernabilidad terrestre deben ir juntas, con propósitos de cumplir la ley del Padre y no con propósitos de subirse a la nuca de los ángeles, con propósitos de sexualizarlos, de hacerlos caer,
sino se necesitan hombres muy, pero muy serios en tiempos donde estamos siendo invadidos por tropas y donde el firmamento se encuentra en estado de emergencia. Dice el versículo 23, y debajo del firmamento sus alas se extendían derechas, la una hacia la otra, cada una tenía dos que cubrían sus cuerpos, por un lado y por el otro. Y oía el ruido de sus alas cuando andaban, como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, un ruido de tumulto, como el ruido de un campamento militar. Cuando se detenían, bajaban sus alas. El Padre es una voz, un estruendo que va más allá de un susto. Anoche, 4 de la mañana, 5 de la mañana, aviones que aparecen que no son aviones, e intentan constantemente ser la voz del estruendo del Padre, y no logran amedrentar, no logran parecerse, no logran asustar, aparte de que no aparecen en el cuerpo a cuerpo. Insto a cada uno de los planetas caídos a no pasar más vergüenza. El libro de Romanos iba a decir que había unos que se iban a llamar para siempre sinvergüenzas y continúan escondidos debiendo dinero. Pido a los planetas no caídos que tienen acceso a no pasar más vergüenza. La voz del estruendo del Padre es una voz única, que es insustituible en materia de seres vivientes. También hubo un ruido por encima del firmamento que había sobre sus cabezas, y cuando se detenían, bajaban sus alas, como una forma de un sublime y muy suntuoso, creo que es el término, muy sacro, lo que el Padre mostró a Ezequiel de cómo es allí en el cielo gobernando el mundo y los universos. Y sobre el firmamento que estaba por encima de su cabeza había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono sobre él, en lo más alto había una figura como una apariencia de hombre. Qué maravilloso como se lo mostró el Padre a Ezequiel en medio de tanta pompa, se diría en el contexto de eventos, de piedras de zafiro, de una semejanza sin igual. Había una figura, y esa figura era la apariencia de un hombre, posiblemente Jesús profético, de cómo iba a ser. Posiblemente Jesús se parece al Padre, y posiblemente el Padre intente parecerse a los seres humanos que así lo desean. Insto a cada humano a proteger la fisionomía, la internalidad, lo interno de uno, con propósitos de poder honrar al mundo, pero también a los cielos. Entonces vi en lo que parecían sus lomos hacia arriba algo como metal refulgente que lucía como fuego dentro de él y en derredor, y en lo que parecían sus lomos y hacia abajo vi algo como fuego, y había un resplandor a su alrededor, y como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Y cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los siervos de Dios, y todo aquel que así se considere y lo demuestre, no tienen absolutamente ningún tipo de relación con chatarra, con chapatrucha, con ruedas bajas, con altas llantas, y todo tipo de falsa semejanza que nos deshonra 24 horas los cielos y la tierra. Invito a cada uno de los que lo siguen intentando a entregar sus armas
para no volver a intentarlo. Y a la vez a cada ser viviente que hay en América y en el mundo, a seguir admirando a la grandeza del Padre, no con propósitos de sustitución, sino de mantención de los aires sacros para poder vivir una vida en paz y tener un planeta honrado, no solamente por la obra del cielo, sino también por ayuda de los humanos.